Stephanie Juárez Sánchez. El tema es de conceptos básicos. Es para la materia de base de datos distribuidas. Para la profesora, la materia de bases distribuidos y los conceptos básicos para base de datos. La base de datos son un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados matemáticamente para su uso posterior. La base de datos distribuida es un sistema la cual está instanciada de más pequeña a más grande. Es un sistema en el cual los múltiples sitios de base de datos están ligados entre sí por un sistema de comunicaciones, de tal forma que un usuario de cualquier sitio puede acceder a los datos en cualquier parte. En el caso de las bases distribuidas heterogéneas y homogéneas, las homogéneas conocen los demás sitios de tal forma que pueden cooperar con el procesamiento de las solicitudes de los usuarios. La base de datos distribuidos heterogéneas se debe a que los datos de cada base de datos son de diferentes tipos o formatos. Entonces el enfoque heterogéneo es más complejo que el enfoque homogéneo. Hoy en día existe la tendencia de crear software que permita tener acceso a diversas bases de datos autónomas preexistentes almacenadas en SGBD, que es inevitable cuando diferentes tipos de bases de datos coexisten en una organización de compartir datos entre el tratamiento de información ubicada en bases de datos distribuidas heterogéneas que exige una capa de software adicional por encima de los sistemas de bases de datos ya existentes. Esta es una capa de software que se denomina sistemas de bases múltiples. Puede que los sistemas locales de bases de datos empleen modelos lógicos y lenguajes de definición y de tratamiento de datos diferentes, y que difieran en sus mecanismos de control, de concurrencia y de administración de transacciones. El caso del gestor de la base de datos es un software para crear y administrar bases de datos. Esta solución brinda a los usuarios y programadores una forma sistemática de crear, recuperar, actualizar y administrar su información. De acuerdo con esto, la forma más efectiva de detectar duplicados y garantizar la calidad de los datos es mediante estos gestores de base de datos. Este gestor de base de datos tiene 3 elementos vitales, que son la información, los motores de base de datos, y que permite el acceso, bloqueos y modificación de información, y los esquemas de las bases de datos, que son las que definen las estructuras lógicas. Ya dependiendo de estos, los elementos son procedimientos de administración. De esta manera, las funciones típicas de administración de bases de datos admitidas incluyen la administración de cambios, que son las actualizaciones, la monitorización y recuperación de muchos sistemas de gestión. También son responsables de las restituciones, reinicios y rescates mecanizados, así como el análisis y control de actividad. En el caso de las características del gestor de base de datos, debe contener las reglas COD, que es la redundancia, la consistencia, la integridad y la seguridad. En el caso de la redundancia es la existencia de información repetida o duplicada en la base de datos. Por lo tanto, el objetivo de un buen diseño de base de datos es minimizar dicha redundancia, la cual debe ser mínima y controlada. En el caso de la consistencia, no solamente contiene datos, sino que también es capaz de implementar algunas reglas o restricciones para asegurarse que la información contenida tenga cierto nivel de calidad y que cumpla con diversas reglas que establece el cliente. En el caso de la integridad de la información,
es lo que calcula la capacidad de la base de datos para que los datos mantengan congruencia individual entre sí. Existen 3 tipos de integridad que se contemplan principalmente. Esos 3 tipos de integridad que se contemplan son la integridad de campo, la integridad de entidad y la integridad referencial. La de campo solo guarda algunos datos de tipo esperado que se encuentren dentro de un dominio definido. En el caso de la integridad de entidad, es que haya unicidad de registros dentro de cada tabla. Si es que se estableció una llave primaria, una restricción de tipo unique. Y en el caso de la integridad referencial, es que se estén estableciendo llaves primarias y foráneas principalmente. En cuanto a la seguridad, se refiere a que se debe, al tener toda la información concentrada en un solo lugar de la base de datos, es necesario administrar los privilegios de acceso, en este caso que sería administrador y usuario. La seguridad implica que quien puede ver y modificar la información de una base de datos para que lo hagan correctamente. La implementación de esto, además de ser medidas de seguridad físicas fuera de la base de datos, también se logra por medio de comandos de DSL en SQL.